Exposición sobre metales, presentada por Brandon Estupiñán, Camilo Galvis, Luis Rocha, ficha 2056-515. Los metales son sustancias químicas que se encuentran de manera natural en los minerales y que se caracterizan por ser buenos conductores de electricidad y de calor, los cuales tienden a ser sólidos en temperatura ambiente. En la periódica los metales se dividen en los alcalinos, que son un grupo de elementos que forman una serie química, que son metales de bajas densidades, coloreados y blandos, algunos como el litio, sodio, el potasio, etc. Los siguientes son los alcalinoterrios. Son llamados de esta manera debido a que sus óxidos son básicos y porque muchos de ellos son de baja solubilidad. Entre ellos son el berilio, el magnesio, el calcio, entre otros. Los siguientes son los actinidos. Son aquellos que presentan altos números atómicos y muchos de ellos son radiactivos y escasos en la naturaleza, como lo son el uranio, el plutonio, el americio, etc. Los metales de transición son metales con elevada dureza de puntos de fusión y ebullición. Además, muy buenos conductores de electricidad y de calor. Estos se constituyen de manera interna y externa, según sus propiedades generales. Algunos de ellos son escandio, titanio, níquel, entre otros. Los transatínidos o elementos superpesados son aquellos que forman elementos de transición interna, los cuales pueden formar aleaciones entre ellos, presentar estados de oxidación y algunos tienen potenciales positivos como por ejemplo el borio, el jasio, el moscovio. Y por último, el lantánidos o tierras raras. Son elementos químicos que se encuentran en la corteza terrestre, vitales para la tecnología como lo son el lantano, el cerio, el samario. Clasificación de los metales. Los metales se clasifican en 5 grupos. El primer grupo son los metales ferrosos. Son aquellos metales cuyo componente principal es el hierro. Entre ellos tenemos por ejemplo la hematita, que contiene 70% de hierro, o la magnetita, que contiene 72.4% de hierro. El siguiente grupo son los metales no ferrosos. Son metales que no contienen hierro o que lo contienen en muy pequeñas cantidades. Entre ellos tenemos por ejemplo el aluminio, que es utilizado en cables eléctricos, en la fabricación de aviones, autos o bicicletas, o simplemente en carpintería metálica. El cobre, que se utiliza principalmente para componentes electrónicos, o el plomo, que se utiliza para fabricación de baterías o de armas. El siguiente grupo que tenemos son los metales básicos. Son metales más comunes. Esto quiere decir que se encuentran fácilmente en la naturaleza y por ello su valor es más económico. Entre ellos tenemos por ejemplo el níquel y el zinc. El siguiente grupo son los metales preciosos. Son metales encontrados en su estado más puro, libres de otros compuestos. Son difíciles de encontrar y por ello su valor es más alto. Entre ellos tenemos por ejemplo el rodio, el paladio o el osmio. El siguiente grupo que tenemos son los metales radiactivos. Son metales que emiten radiación al desprender partículas y rayos desde su núcleo. Por ejemplo tenemos el americio, el krypton o el rutenio. Estos son los 5 grupos que clasifican los metales. Sin embargo, los más importantes son los metales ferrosos y los no ferrosos. Tipos de metales. En los tipos de metales tenemos dos grandes grupos, que serían los metales ferrosos y los no ferrosos, hablados anteriormente. Los metales ferrosos encontramos 3 subgrupos. Estos 3 subgrupos comparten una característica, es que son aleaciones de hierro y de carbono. El primer subgrupo son los aceros. La cantidad de carbono en los aceros es menor al 2%. Es un material maleable y fácil de soldar, pero su principal problema es que se oxida y se corroe rápidamente. Por ello se cubre con una capa protectora que puede ser níquel o cromo. El siguiente subgrupo son las fundiciones de hierro, donde el carbono es superior al 2% pero menor al 4%. Sus características es que es duro y resistente incluso a la corrosión, pero su principal desventaja es que no es maleable ni se puede soldar, solo se puede fundir en un molde. El siguiente subgrupo es el hierro forjado, que contiene entre 0,05% y 0,025% de carbono. Se solda mediante forja y es duro pero relativamente frágil. En el grupo de los no ferrosos la principal diferencia es por las densidades. En el subgrupo de los metales pesados la densidad es igual o mayor a 5 gramos sobre centímetro cúbico. Entre ellos se encuentran el estaño, el plomo o el zinc. El siguiente subgrupo son los metales ligeros. La densidad de ellos está entre 2 y 5 gramos sobre centímetro cúbico. Encontramos ahí al aluminio y al titanio. Y el último subgrupo son los metales ultraligeros.
La densidad de ellos es menor a 2 gramos sobre centímetro cúbico y entre ellos encontramos al magnesio y al berilio. Otro ejemplo de los metales básicos es el cobre, el plomo, el zinc y el estaño. De los ferrosos, el hierro, el manganeso, el cobalto, el tungsteno, el titanio y el cromo. De los preciosos, el oro, la plata y el platino. Y de los radioactivos, el plutonio, el uranio, el radio y el torio. Podemos observar, los metales se obtienen al localizar y extraer el mineral que normalmente se encuentran en el subsuelo. Y para poder extraer esto, lo que se hace en la primera ocasión es un estudio para identificar dónde se ubica el material para proceder a la excavación. Y todo esto se hace con las ayudas de grandes maquinarias de excavación. Pero hay algo que se tiene que tener en cuenta, y es que a veces hay en ocasiones donde los metales se mezclan con otros compuestos para formar aleaciones, y para poder separar esto hay que triturar la roca. Ya dado esto, en este caso, uno de los ejemplos que puede ser es cómo se obtiene el cobre. Y el cobre se puede obtener de minas que pasa por un proceso de hidrometalúrgico que se divide en tres etapas. Una de ellas se llama lixiviación, la segunda se llama parificación y concentración y la tercera se llama electrólisis. Así, de esta manera es como se obtiene el cobre. En otra ocasión, en otro ejemplo, cómo se obtiene el plomo, es que se encuentra como sulfúrico de plomo, así que este mineral contiene 85% de plomo y 10% de sulfúrico. O sea, esto se consigue, es como en cuevas. Otro ejemplo es el oro. El oro se obtiene son en las orillas de los arroyos, ríos o playas o algo así en común. Asimismo se aprovecha de esta agua para poder sacar y separar el oro.